actualmente es profesora de la Facultad de Bellas Artes. Ella es doctora en Historia del Arte, gracias, y tiene numerosos trabajos de investigación muy serios, muy rigurosos, y que giran en torno a todo este mundo que estamos hablando, de la escena, de lo romántico, del flamenco, de, en fin. No sé si hay otra esfera que también tú has cultivado, pero básicamente ha sido estas numerosas y prestigiosas publicaciones también hechas en este sentido, que cualquier investigación que quiera ser lo más rigurosa posible tiene que citarla y tiene que acudir a su fuente. Especialmente un trabajo que fue uno de los... pero hay otros que también, en fin, cada uno tiene lo suyo, ¿no? Uno de los trabajos que a mí siempre lo comento porque me marcó fue cuando hiciste el de el flamenco y lo romántico. ¿Cómo era exactamente el título? El flamenco y lo romántico. Eso. Viaje entre la realidad. Ahí está. Bueno, pues fue un trabajo que tuvo tal impacto que ya te digo, que cualquier investigación que se ha hecho en ese sentido sobre el flamenco, sobre esa época, tiene que pasar por esa cita. En definitiva, que es una profesora rigurosa que nos aporta, que siempre nos ha sorprendido, que creo que es la tercera ocasión que viene en esta etapa que dirigimos nosotros. Cuando Inmaculada dirigía también los cursos era también habitual tu presencia, porque siempre tiene algo diferente que aportar. La última ocasión fue cuando hablamos de la mujer. Y en otra ocasión también hablaste sobre, creo que fue sobre las vestimentas, en fin, la indumentaria y todo esto, que fue algo interesantísimo, que fue una de las cosas que más gustó en aquel curso. Bueno, pues este año lo tenemos precisamente, como estamos hablando, el flamenco según Sevilla, entendíamos que había también otras formas que estaban dentro de la naturaleza de las cuestiones que abordábamos en este curso, como es la influencia que tienen los artistas de Sevilla fuera de Sevilla. Y ella especialmente ha estudiado, y yo creo que ahora nos sorprenderá con toda seguridad, sobre la influencia de los artistas en la escena europea. Pues nada más, a disfrutarla. Muchas gracias, Rocío, por venir. Gracias. Concretamente, pues al director de estos cursos, Ildefonso, que como él ya ha comentado, pues me ha abierto las puertas de tanto él como Inmaculada en diversas ocasiones. Sobre todo por pensar que tengo algo importante o interesante que pueda aportarles a ustedes para el conocimiento de la escuela sevillana y de su desarrollo en Europa. El título, vamos a empezar, me gusta siempre empezar explicando el porqué de los títulos, ¿no? Y la razón se llama La influencia de los artistas de Sevilla en la escena europea. Es un título que realmente puso Ildefonso porque bueno, pues quería que trasladáramos todo ese caudal de creación hacia Europa para ver exactamente hasta dónde llega la permeabilidad de la escuela, ¿no? Y sobre todo lo que he trabajado, que he investigado y a lo que he dedicado más tiempo en archivos, en bibliotecas, que ha sido a ver los orígenes, el momento en el que eso empieza a producirse, para ver, eso es fundamental siempre, ese pilar cómo se va construyendo, para saber hasta dónde puede llegar y a lo largo del tiempo, ¿no? Es un tema, como pueden imaginar, cuando hablamos de escuela sevillana estamos hablando de hoy. Y cuando hablamos de orígenes estamos hablando de 1850, es decir, estamos hablando pues prácticamente de más de 200 años. Entonces, bueno, no, casi 200 años. Estamos hablando de una gran amplitud cronológica y estamos hablando de un tema tremendamente complejo. ¿Por qué? Bueno, pues porque existen muchos factores que necesitamos identificar, que necesitamos analizar primero para poder comprender cómo se ha producido ese comienzo y cómo se ha ido desarrollando, para entender cuáles son esas influencias, esos factores que actúan, para entender cuáles son para entender qué es lo que tenemos, ¿no? Por eso es importante primero acotar, y vamos a hacer una acotación, vamos a concretar un periodo. Ese periodo va a ser de los orígenes, vamos a quedarnos en el siglo XIX, el resto va a ser principio del siglo XX, prácticamente, el resto es ya hecha a andar. Pero es importante siempre saber cuáles son los factores que están dentro de, los elementos que están dentro de ese... el por qué se le abren las puertas en un momento determinado y cómo se le abren esas puertas, ¿no? Porque en Europa, cuando un teatro se abre, crea una imagen, crea un público. Ese público se crea una imagen que se va moldeando,
Se va moldeando de acuerdo a mucho más lenta de lo que es el, porque no deja de ser un reflejo de lo que es la producción y creación en el lugar de origen, pero va funcionando, y va funcionando pues a partir de esas ventanas que se han abierto, ¿no? Y es distinta, no es lo mismo París que Londres, no es lo mismo Londres que Berlín, que Estocolmo, que Roma, ¿eh? Son completamente, a veces parecidas, pero en otras ocasiones son distintas. Entonces vamos a ver qué es lo que hay de diferente o qué es lo que puede haber de distinto. También es cierto que es tan amplio, como les digo, que nos vamos a limitar a los dos grandes centros, que son el gran centro difusor, que es París, que ese es el gran espejo que es un caleidoscopio de influencias hacia el resto de Europa, en las modas, en todos los ámbitos, también en la danza española, y después Londres, que es el gran polo económico también del siglo XIX, con el imperio, y donde, bueno, pues el dinero se mueve y mueve el mercado pues con mucha fuerza, también en la danza. Hay en este ámbito trabajo ya más de personas y de investigadores que conocen más a fondo el siglo XX, tampoco por eso me adentro, porque tendría que recurrir pues a sus avances sobre todo, y creo que tengo elementos más interesantes para aportarles en el periodo que he estudiado. Por ejemplo, bueno, pues Marta Carrasco, que estará hoy con nosotras, ella ha trabajado la escuela bolera sevillana, concretamente la familia Pericet, ella conoce toda la escuela bolera del siglo XX, o Bárbara de las Heras, que ha estudiado la enseñanza y la transmisión de las enseñanzas de la escuela precisamente en las academias, desde la guerra, en diferentes generaciones, ¿no? Estos son estudios rigurosos e interesantes, muy interesantes ya en el siglo XX. Por eso vamos a hablar, como les he dicho, de París, de Londres, y vamos a hablar de esos inicios. Para eso es importante tener en cuenta toda una serie de elementos que son fundamentales, que vamos a analizar. Por una parte vamos a intentar conocer las empresas, porque un bailarín no llega y da un salto desde la sala del público y se sube a una escena. Es que la oportunidad de poder subir a una escena es una cadena de elementos que se tienen que producir, sobre todo en el ámbito económico o incluso en el ámbito diplomático, para que se pueda llegar a acceder a tener un público determinado. Cuando hablamos de teatro, hablamos de teatros reales, principalmente, los teatros principales de Londres o París. Después hablaremos también de los teatros menores o teatros de arrabal, en ambas, o los teatros más de segunda orden, incluso de tercer orden, donde también bailaron, pero principalmente la influencia se desarrolla donde están las élites, que son los teatros principales. Por tanto, vamos a ver cuáles son esas conexiones que unen Sevilla, que Sevilla no deja de ser una capital de provincias, en el siglo XIX, por mucho que suene y suene y suene, Sevilla es una capital de provincias, con Europa. Y después vamos a ver también un elemento importante, porque la escuela se está creando, o sea, los bailes se están creando en Sevilla, pero ¿dónde se están haciendo? ¿Cuáles son esos espacios en los que se crean? Y después, finalmente, ¿quiénes son esos artistas? Que son los principales exponentes de toda esta escuela primera, ¿no? Con las inmensas lagunas que ya les digo y las muchísimas muescas que tenemos a día de hoy, porque necesitamos mucha más investigación. Bueno, todo eso tiene que tener una premisa, un marco de referencia, un punto de partida, que sea el que nos sirva para establecer todas las hipótesis posteriores. Pues yo tengo uno y siempre lo he tenido, que puede ser discutible, pero es el que me ha llevado a través de la documentación a tener clara, por lo menos por mi parte, después de los análisis de lo que tenemos, cuál es el punto de partida. ¿De dónde está la importancia de la ciudad de Sevilla? Creando una escuela y difundiéndola, en que la propia Sevilla es una ciudad receptora de extranjeros, especialmente británicos y franceses. Eso no ocurre en otras ciudades, ni de española, que también tienen, por ejemplo, fueron importantes cabezas, por ejemplo, la escuela bolera, no lo tiene, Sevilla sí, porque tiene extranjeros, especialmente ingleses y franceses. Bueno, eso es fundamental, pero porque además no son extranjeros residenciales, gente que viene aquí a vivir, y ahora veremos por qué motivo, pueden ser negocios, y negocios cuantiosos, como es la instalación del gas, que son ingleses, los que vienen a instalar el gas, al mantenimiento y desarrollo de los vapores del Guadalquivir, a la introducción de la electricidad, son todos ingleses los que nos traen la electricidad, las empresas de la electricidad, el agua de los ingleses, las canalizaciones. Todo eso son núcleos residenciales, son colonias, no núcleos residenciales. Son la propia reina Victoria, dice, el grupo de los británicos de Sevilla, escribe ella, me ha regalado esto. O
Así que aquí había una importante población de ingleses residentes. Después Sevilla es una ciudad importante por una cuestión de salud, aunque parezca extraño, es una ciudad para ellos casi balneario. Después se abandona. ¿Por qué? Pues porque se empieza a recomendar por los inviernos cálidos para las enfermedades crónicas pulmonares que, como saben, en el 19 son incurables, las bronquitis crónicas, y se quedan para toda la vida. Los inviernos en Inglaterra son terribles y se dan cuenta de que la vida en el sur es baratísima, las clases altas pueden tener grandes casas, grandes caserones y palacios por muy poco dinero y servicios. Entonces pueden pasar largas residencias sin tener que trabajar, simplemente curarse. Y vienen muchos a pasar los inviernos, todo el invierno en Sevilla y el verano en Granada. Son itinerantes y pasan años, ese es otro motivo. O el ocio, la diversión, tenemos muchos que vienen solo a divertirse. Están de paso, pero estos son los residenciales, que son el núcleo primitivo. Después viene el turismo, que están unidos el uno al otro, y ya el turismo se empieza a desarrollar sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX, que todo esto, como les digo, lo que hace es contribuir, porque sobre todo esto va a girar la construcción pues, de un mundo de espacios y de espectáculos al servicio de los extranjeros, que esta es la clave de la escuela, creo yo, que es por eso lo que les digo, la premisa, construida, no construida, desarrollada, alimentada, mantenida, moldeada a veces, ahora vamos a ver, por los impulsos generados y las influencias generadas por ese público británico, sobre todo, y también francés en la propia Sevilla. Bueno, pues esto nos implica, por supuesto, el estudio de todo territorio, Sevilla y el mundo, pero especialmente Londres, que va a ser el que más dinero, como les digo, la cabeza que más económica, que más influencia va a ejercer sobre Sevilla, porque es que están aquí sus negocios. Y después París, porque tiene digamos, el predominio de ser la gran difusora, especialmente cultural, pero sobre todo de modas, de cualquier moda, desde la ropa, música, todo. Todos esos aspectos, y ahora ya vamos a empezar con las imágenes, lo vamos a poder ver en la pintura. Yo creo que esto lo puedo ver, y si no, casi que me sé lo que les voy a contar, para que puedan disfrutar de las imágenes. Voy a apagarles la luz, porque si no, no la van a ver bien, y son bonitas. Es aquí, ¿no? Ah. A veces oscura, y yo creo que yo esto lo puedo manejar, sí. Voy a hacer un poquito mejor, porque traigo muchas y quería que las vieran. Pues miren, nada más se lo voy a explicar el pequeño detalle. Hay que verlo, como les digo, lo de los extranjeros y el turismo en todo esto, en los detalles, a través simplemente de la pintura de costumbres. Y vamos a ir muy rápido para que lo puedan ver. Mirad, este tipo de pintura, el mercado mayoritario son los ingleses. Es decir, es el mercado de los extranjeros, los que compran pintura de costumbre. Por eso Sevilla tiene una escuela, se llama la Escuela Andaluza de Costumbre, pero realmente es una escuela sevillana, que es aquí donde más, y especialmente el género del baile, que son los pintores sevillanos los que lo van a trabajar. Simplemente lo que nos dice la pintura sobre la formación de esta escuela se los voy a explicar como lo que la imagen puede ofrecer, pero ya nos dice bastante, que es la división o la importancia en estos años 50, 40, que empieza el desarrollo de la pintura de costumbre, de dos tipos de bailes que conviven en la ciudad de Sevilla y que son del mismo interés para extranjeros y aquellas clases medias interesadas en la adquisición, clases burguesas, especialmente en la adquisición de este tipo de obras, que son bailes de la escuela bolera, bailes de la escuela bolera, bailes de jaleos, los jaleos, pero especialmente dos bailes, el olé y el vito, que son los dos bailes que están de moda en el siglo XIX, en Sevilla a partir de 1840, en Cádiz desde finales del siglo XVIII, que tengamos noticias, en Sevilla escondido en las casas privadas, porque en Sevilla existe un problema, una coyuntura de tipo religiosa, moral, con mucho poder en la ciudad, que impide
a nivel institucional, de hecho se llega a cerrar el teatro, para que se hagan una idea todo el siglo XVIII, que el baile se ve como algo pecaminoso, como algo corruptor de costumbres y de moral, debido, bueno, pues a la fuerza, a la permeabilidad de la figura del sermoneador Fray Diego José de Cádiz, que posiblemente lo conozcan, y que combatió y puso toda su energía en destruir los bailes populares y en destruir los bailes en general, desde el púlpito, en Sevilla y en Jerez. Cuajo, fíjense que dos ciudades más emblemáticas. En Cádiz no le hicieron ni caso, o sea, en Cádiz siguieron los bailes desarrollándose, Cádiz capital, pero en Sevilla y Jerez esto quedó recogido en espacios mucho más recónditos, lo que impidió un desarrollo normal, Eso también hay que tenerlo en cuenta. Por tanto, nos encontramos con esos bailes de jaleo que los tenemos visibles ya en los años 40 y por eso están en las pinturas, pero en el teatro no está, más que ocasionalmente, están desaparecidos por estas circunstancias. Sí podemos hacer una traslación del desarrollo de estos bailes de jaleos, que son el fundamento del flamenco, como saben, los podemos ver en Cádiz, por ejemplo. Bien, ¿en qué nos tenemos que fijar? Primero, en la división de las imágenes que les he establecido, para que entiendan que los bailes de la escuela bolera son bailes de pareja, de un hombre y una mujer, donde las manos están ocupadas, en el caso de la mujer siempre con unas castañuelas, en el del hombre también, en este caso no. Ya tenemos las manos completamente cogidas y en las castañuelas, pero después tenemos en esos bailes de jaleo, como les digo, que son también bailes populares que cogen mucha fuerza, porque los que le interesan a los extranjeros son los de jaleo, especialmente a los ingleses, porque son bailes de una mujer sola, como lo pueden ver, no son bailes de pareja, baila una sola mujer, tiene las manos sin panillos, totalmente desocupadas, y se está agarrando la falda. ¿Qué quiere decir eso? En la escuela bolera la falda no se toca, la falda lo que se levanta son las piernas, y se va moviendo el traje, o sea, se va construyendo el baile moviendo, levantando constantemente las piernas. En el caso del baile de jaleo se levantan las faldas para poder bailar, y bueno, pues para todos los tipos de giros que se van realizando y todos los tipos de movimiento y secuencia. Bueno, eso sería una de las particularidades, fíjense. Y después los sombreros. ¿Por qué? Pues porque en los bailes de jaleo se baila con sombrero. La mujer, bueno, el baile, por ejemplo, del oleo, después el Vito también lo coge, es un baile que a partir de lo que nos cuentan los extranjeros, no es que podamos montar los pasos, pero sí nos podemos hacer una idea de cómo era. Los extranjeros te cuentan que normalmente para los bailes de jaleo no van las mujeres, Se considera a las inglesas, esto es la moral victoriana, las mujeres no pueden ir a ver este tipo de bailes, no está bien visto, porque son bailes demasiado sensuales, incluso consideran que pasa unos límites de sexualidad que no son permisibles para que las mujeres lo puedan ver. Entonces van solamente los hombres. ¿En qué consiste? Bueno, ¿por qué tiene esta mujer el sombrero en la mano? Porque los hombres siempre llevan sombrero en esta época. Generalmente estos son los sombreros castoreños. Y entonces, bueno, pues ella lo que hacía era, empezaba a bailar completamente sola, se iba acercando a los hombres, improvisando una serie de pasos con otros hechos, estilo comedia del arte. Si conocen la comedia del arte, hay una serie de pasos que ya están claros, pero después sobre la marcha, según va desarrollándose, ella va improvisando. El objetivo es ir bailando con todos y cada uno de esos hombres, se va acercando, va haciéndole ver que ese hombre le interesa con el baile, coge el sombrero, pero el sombrero se lo pone. Cuando se pone el sombrero es señal de que ese hombre le ha gustado. Baila con el sombrero, hace, según dicen los extranjeros, imitaciones del hombre, imitaciones de personajes de la calle, ya lo que a ella se le vaya ocurriendo con el sombrero de cada uno de ellos. Que el hombre no le interesa, tira el sombrero al suelo. Que le interesa al hombre, al final se pone el sombrero. El baile acaba cuando ella se pone el sombrero. Ella generalmente pasa, como a los hombres no le interesa y sigue bailando, va pisoteando sombreros mientras va bailando. Es un poco ese el juego. Ahí en medio hay todos los bailes que ustedes puedan imaginar, pasos. Eso ocurre en el olé, eso va a ocurrir en el Vito. Llega un momento en el que vamos avanzando en el tiempo y las descripciones nos hacen ver que en el Vito lo mismo se está haciendo, se están jugando también con los sombreros, pero en el Vito se hace a veces algo más, que es que se da un salto en la mesa y la bailadora empieza a bailar encima de la mesa. Los hombres están sentados y suele bailar, por ejemplo, entre los vasos, zapatea entre los vasos y hace juego entre... Es decir, tenemos ya otra serie de elementos que entran en el juego. ¿Esto qué nos está indicando? Pues que se está haciendo bailes con elementos externos, lo que activa la espontaneidad,
esa idea de construcción ante los ojos de un baile, del que está presente, de estar disfrutando de algo único que no va a volver a repetirse y que se está creando ante sus ojos, que eso es la clave del corazón de un romántico, y es lo que le va a dar realmente fuerza, y eso es lo que le gusta a los extranjeros, ¿no? Aunque también la escuela bolera, porque sí va a la escuela bolera y la conocen porque está presente desde el siglo XVIII en los grandes teatros extranjeros. Fíjense en otro elemento que es importante, porque aquí hay algo importantísimo, que es la ida y la vuelta, que es la fusión, lo que va y lo que viene de Europa, que es ese traje rosa y ese traje blanco. El traje blanco, lo que el blanco es en Sevilla en el siglo XIX, bueno, en España en general, pero especialmente en la ciudad, es un color que representa, bueno, pues es el color que representa, más allá de los valores iconográficos, religiosos, sociales que pueda haber, limpieza, pureza, belleza, lo que puedan culturalmente, porque eso hace, y es importante entenderlo, porque las bailarinas, bailadoras, vestían en Sevilla de blanco principalmente, aunque después se pusieran otros colores, pero los extranjeros te suelen decir, apareció con una saya blanca, con adornos de plata, oro, aunque a veces aparecen los amarillos, pero lo normal es que sea el blanco, por eso está pintado, porque es el gran color. Nadie se viste de rosa en Sevilla no es un color, es un color importado. Aquí la gente se viste de blanco, un contraste, porque los lutos eran larguísimos también. Y siempre había alguien que había fallecido en la familia, además en esa época, entonces las familias y las mujeres generalmente estaban vestidas de blanco y se ponían como mucho unos guantes blancos. Entonces, bueno, pues lógicamente el blanco tiene esa fuerza por esto. El rosa no. El rosa es un color importado que nos viene de París, y ahora les voy a explicar de dónde. Lo crean en París, el traje de baile para un paso, que es el de la cachucha del Diablo Cojuelo en 1836, lo crea el traje Pierre Lormier, que es el modisto de la ópera, para que una bailarina austríaca que va a hacer un paso de bailes españoles, una cachucha en el segundo acto del Diablo Cojuelo, que es un baile clásico, con un paso español en medio, que no es nuestra cachucha, que es una cachucha totalmente coreografiada por París, se ponga ese vestido. Como tiene música española y un aire español, la cachucha se convierte en solo el pequeño baile, en una moda que genera una importantísima corriente de atracción, se convierte en la gran atracción de París, se repite una y otra vez, la gente pedía bis, el baile se convierte en una moda y se enseña en las academias, y la imagen del traje rosa, que ahora van a ver, el color rosa se identifica con el traje de baile español, pero solamente en París. Como París es el centro que irradia, se vestirán de rosa para bailar por España, pues se vestirán en Londres, se vestirán en Viena, se vestirán, porque siempre será la imagen de Fanny Elsler con la cachucha. Pero en España de rosa, como dice Gautier, cuando viene en 1840, no se viste nadie. Llega y dice, aquí no se va a vestir las bailarinas, ¿por qué no van de rosa? ¿Por qué estoy viendo boleros? ¿Por qué estoy viendo seguidillas? ¿Por qué estoy viendo olés y aquí nadie se viste de rosa? Pues porque es que aquí nadie se viste. Esa es un poco para que vean. Pero esto es pintura, y aunque no sea realidad, como les estoy diciendo, a quién está destinado, se complementa con ese estímulo. ¿Ven? Aquí tienen también este juego de pintura, ya voy rápida, donde ven el olé, un baile de jaleo con la falda recogida, una escuela bolera en pareja. Son además dos pinturas que Joaquín Domínguez Becker hace en pareja, precisamente por eso, para que se puedan ver los dos bailes que se están haciendo en los años 40. Este es el traje, ahí ven, fusión, creaciones ida y vuelta, que les acabo de explicar. Fanny Elsler, la cachucha en la estampa de Deberia, y fíjense esta pintura que conocerán del Museo de Bellas Artes de Manuel Cabral Bejarano, Baile en un salón, como tiene una falda rosa, una saya rosa, que la diferencia, lo que hace Sevilla con este traje es, una vez que se incorpora poco a poco, y ya en los años 60, 50 y 60 la empiezan a incorporar las clases altas, sobre todo porque se lo pone la reina Isabel II como traje. A partir de finales de los años 50 se lo empieza a poner en los bailes de disfraces. Nos encontramos este traje, en vez de llevar los encajes que son más costosos y difíciles de encontrar por lo que es los suministros de Sevilla, se sustituye por algo que se hace artesanalmente, que son las madroñeras de seda, que se hace aquí. Entonces, bueno, pues se sustituyen por las madroñeras, pero es el patrón del traje de Pierre Lormier la base.
Miren, esto cuando les abro de ida y vuelta pueden resultar totalmente difíciles de entender. Hablamos del año 1854. Una de ellas es una de las creadoras de la Escuela Sevillana de Baile. La otra es Fanny Elsler, creadora del baile de punta. La otra es María Taglioni, creadora del baile de puntas con la Silfi, de baile clásico. La otra es la nena, Manuela Perea, en Londres. Y vestían así. Así se difundió la escuela bolera y se difundieron los bailes de jaleos también, el origen de esa escuela sevillana que se va constantemente fusionando. Con una crinolina, con unas zapatillas de cinta, con unas medias de seda de las que Maillot inventa para la Ópera de París. Así se baila, con ese corto de falda. Fíjense cómo esa fusión es completa, ¿no? Y cómo después vamos a ir viendo cómo esas modas van a seguir. Aquí tenemos lo mismo, se va a bailar fusionándose con las modas de París. Cuando llega el polizón, aquí tenemos una bailaora de un café cantante nuestro, sin identificar, claro, pero el otro es un polizón. Pues cuando lleguen los años 80, que es cuando aparece el café cantante y las primeras fotos que tenemos, como saben, el del burrero de Bochí, lo que nos encontramos es a las bailadoras a la Carbonera, que es la que está en el centro de perfil, con un polizón. ¿Qué quiere decir esto? Pues que para bailar, todos los que nos gusta bailar, pues sabemos que el traje es clave, porque te marca el baile. Entonces se van construyendo en base al desarrollo de esa ropa. Si tenemos crinolina, tenemos unas formas, tenemos polizón, bailamos para atrás. Más que en círculo. Empezamos a hacer así con los pies para darle golpes a una cola que tenemos detrás o al peso que tenemos detrás, ¿no? Hablamos de los bailes de bata de cola, por ejemplo. Bueno, para que puedan ver, les voy a poner solo ya de lo que les he explicado imágenes para que puedan verlo más claramente a través de la pintura, porque no tenemos fotografía en esta época. Pueden ver el traje rosa, los bailes de jaleo, esta obra de Philippe Villamil de 1848-49. Fíjense el rosa, Rodríguez de Guzmán, el pintor sevillano, en el año 48, ven, siempre es la misma. Aquí es una parada en el camino de la feria de Santiponce para bailar con los sombreros por el suelo, traje rosa. Los ingleses, Philip, La vida entre los gitanos, 1853 en un corral de Triana, según dice él, que hizo la pintura. De nuevo, en este caso una gitana, que esto sí que es increíble. El traje de satén de seda con encajes franceses negros, ¿no? Con los ingleses y ella bailando, es gitana y después, bueno, ya es que no me da tiempo a hablarles de la ropa porque tiene un delantal. No está cogiendo el traje porque uno de los elementos distintivos de las gitanas bailando son los delantales. Y aquí tienen, para que vean cómo esa moda se desarrolla hasta la propia vida, ¿no? Hasta la representación de los majas, los tipos populares, lo ven, este traje no es de Sevilla ni tiene nada que ver. Y estos ya son fragmentos de pinturas de costumbre. Este es el de la Feria de Sevilla, el cuadro famoso de Rodríguez de Guzmán, los Cabral Bejarano, Rodríguez de Guzmán, las dos grandes, Joaquín Domínguez Becker, los dos grandes talleres de pintura de costumbre, los Becker y los Cabral Bejarano. De Sevilla tenemos dos grandes talleres, los dos pintan esto. ¿Por qué? Pues porque su negocio o una parte son los extranjeros, ¿no? Y ahora les voy a enseñar las dos grandes estrellas que se ponen este vestido y que bailan cachucha y que lo difunden como si fuera, iba a decir una cosa, como si fuera una cosa que se contagia mucho, muy rápidamente. Pues exactamente eso hace estas dos señoras que son Fanny Elsler, la Elsler y la Duvernay, como se le conoce a las bailarinas y a las bailadoras, las bailarinas también de clásico, las conocen por sus apellidos. Y aquí está Fanny Elsler, austríaca, primera bailarina de la Ópera de París, cuando baila la cachucha, este traje que es icónico y que va a ser el que va a difundir toda la moda. Y en Inglaterra no entra Fanny Elsler, los ingleses traen a Paulina Duvernay, también francesa, pero ella es la que va sobre todo a difundir el traje. Creo que el ballet se llama Devil of Two Sticks, el ballet el francés es Le Diable Boiteux, en el que baila la cachucha, que en Londres se convierte en la misma moda que había trasladado la Elsler a París.
Y nos vamos con los espacios. Yo voy rápido para que me dé tiempo a contar la mayor cantidad de cosas posible y para que después, si tienen dudas o no están o quieren pues hacerme algún tipo de pregunta, pues podamos tener un pequeño diálogo y un pequeño coloquio. Nos vamos a los espacios, porque claro, esto se tiene que crear en algún sitio, ¿no? ¿Dónde se crea? En el teatro se difunde, pero es un sitio que crea espectadores, que crea imágenes, pero no se hace sobre la escena. Hay muchos elementos. Se hace y se difunde también en Sevilla en otros lugares, en los salones de los hoteles. Nosotros tenemos muchos extranjeros a los que, por ejemplo, en el Salón de Europa, en el teatro, en el Hotel de Europa, en los hoteles de Sevilla, que tenemos en esta época muchos, en un hotel, a Maximiliano de Austria, le hacen un baile, creo, en el Hotel de Europa y le reservan un salón. Y allí viene un pequeño compañía y le hace los bailes, sobre todo Jaleo, en 1849. En la fábrica de gas, en Sevilla, nos lo cuenta el pintor Egrold Lundgren. Ahí los ingleses, como la fábrica de gas, la coge Parkinson y Edward Manby, que son los ingleses, la compañía que compra los derechos y empieza las obras para desarrollar e introducir por primera vez, por supuesto, el gas en Sevilla. La fábrica, por toda una serie de problemas, de acuerdos, de negocios con el ayuntamiento, se queda de repente parada entre el 49 y el 53. Los ingleses están aquí sin saber un poco qué hacer, haciendo negocios, porque ellos tenían negocios con otras ciudades, se quedan aquí y la fábrica de gas que está parada la utilizan para organizar bailes. Eso es una de las cosas que pude investigar, encontrar y localizar. Y para allá que van, porque es un sitio donde se encuentran una y otra vez hombres, sobre todo los ingleses. Los corrales, algunos corrales también se alquilan los patios, especialmente donde hay maestros de baile, en esos corrales que viven Félix García o los Barrera, ¿no? Antes de tener las academias, que como saben, la primera la monta Miguel de la Barrera en los altos del café que hay del teatro, el antiguo teatro del anfiteatro, que estaba en La Campana, justamente, si conocen Sevilla, con la confitería La Campana, detrás, la calle que está detrás, ahí estaba la primera academia de bailes de Sevilla, la de Miguel de la Barrera. Después Manuel de la Barrera, ahora después van a ver toda la cronología que se las he traído de las academias, cómo se van abriendo. La monta después Manuel de la Barrera, pero se tiene que ir 2 calles más abajo, pero siempre en ese mismo sitio. La tercera la monta La Campanera, que la veremos. Y así van a ir moviéndose. Cuando muere Miguel de la Barrera, Manuel se queda con el sitio, eso después lo vamos a ver. Ese es otro de los grandes centros, en la academia, donde se crea el baile, porque está el maestro con las alumnas y es el espacio donde tienen tranquilidad para preparar las fiestas de pago después, para abrir las puertas, porque realmente una academia no es un sitio con una barra como las tenemos en la actualidad, no es un centro de enseñanza, es un centro sobre todo de espectáculos privados, donde se preparan los bailes que se van a hacer cuando se abren las puertas, se cobra a los ingleses o a los franceses o a los extranjeros para que vengan a bailar. Los maestros de baile tenían, según cuentan los extranjeros, creaban unas especies de papelitos de color rosa, dicen ellos, que era lo que... y los entregaban a los encargados de los hoteles, que se los iban dando a ellos. Y en los papelitos decían, cuando bajaban, hoy hay gran baile en la Academia de Miguel de la Barrera, las mejores boleras de la ciudad y las podrá ver en la calle no sé cuánto y no sé qué. Empezamos a la tanta cantidad de dinero. Entonces ellos con el papelito se iban a la academia, así funcionaba. Esa academia servía y se hacía de esa forma. Estaba destinada a la exhibición, la academia, ¿no? Y después hay otros espacios de baile que también los vemos, que hay muchos y variados. ¿Por qué? Pues porque la escuela de baile tiene un momento de creación en transitoriedad, es decir, sin espacio estable. Pero eso ocurre siempre, en todo. Ocurre con el teatro, en la construcción del corral de comedia. No se construye nada hasta que económicamente no es rentable. No se tiene un lugar arquitectónico, porque es que si no te arruina. Hasta que no funciona el producto, no tenemos el espacio. Cuando tengamos la academia es porque está funcionando. En 1845 ya da dinero, si no Miguel de la Barrera no se mete en un espacio hacer una inversión económica. Eso es importante. Y ahora vamos a ver los otros teatros, los primeros y los grandes teatros rápido, pero solo una idea, los 2 grandes teatros que difunden esta escuela sevillana. El Teatro de las Élites, que es el Teatro de la Ópera de París, primero
No el que tenemos en la actualidad, que les voy a poner la planta, esa es la Ópera Garnier, que esa es de 1880, se está haciendo en 1870, 80, sino la de los años 40, que es la ópera de la calle Le Pelletier. Es un espacio pequeño, que al final sale ardiendo, y tienen que hacer la gran ópera de París, pero que aun pequeño, para nosotros, en relación con el teatro que tenemos en Sevilla, es enorme. Yo lo que quiero que se fijen es la cantidad de dependencias que tiene. Un teatro, si lo ven en planta, cuando tiene una gran cantidad de dependencias, es porque esa sociedad burguesa es muy fuerte y potente, o más fuerte y potente en el siglo XIX. Porque el teatro para la clase burguesa es un espacio de sociabilidad y negocios. Muchos saloncitos con chimenea, el salón verde, el salón azul, el salón de oro, el salón de la lámpara de cristales, el salón de Marina, todos esos saloncitos, igual que los palcos con el saloncito anterior, son espacios para sociabilizar, hacer negocio, igual que los entreactos. No, esos saloncitos es eso. De alguna manera es un espacio que se introduce dentro de esa estructura económica que es tan importante y clave en el desarrollo de los negocios. Y el espacio del teatro sirve para eso. Por eso se los digo en planta, para que vean la importancia. ¿Por qué? Porque eso indica que esa gente son los que están haciendo negocios en Sevilla. Esos son los Mambi, los Parkinson, los de la luz, los del agua, ¿entienden? Los que crean el público aquí que se está formando. Esta es la ópera de esta academia primera. Fíjense la dimensión de la escena, cómo es esa entrada, cómo es esa capacidad, la lámpara, los palcos, la dimensión, pero sobre todo aquí, el juego de telares, que eso es clave. La ópera de París, y ahora lo van a ver, era casi una ópera a pérdida, por la inversión económica tan grande que se hacía en los decorados y en los espectáculos. Era a pérdida, generalmente. Pero como era un espacio de sociabilidad, se invertía y se invertía. Para seguir siendo el gran espejo de Europa y seguir siendo el faro de Europa, aunque costara dinero en la difusión de moda, ¿no? Esta es la ópera Garnier, fíjense cómo se hace con todavía más dependencias, más plantas, más sofisticación. Y este es el Teatro de Sevilla, donde se forma la escuela bolera en el teatro, desde el siglo XVIII hasta el año 58, aunque este es hasta el año 33 que se reforma, en 1833, y en el 58 creo ya que se cierra. Fíjense qué planta. Aquí no hay ni un salón, es todo escena. ¿Qué hace la gente? Entra por una puerta y se va, se mete en su palco y se va. Por lo tanto, el teatro no es un espacio de sociabilidad. Por lo tanto, aquí tenemos pues unas clases medias con otro tipo de movilidad, que esa movilidad se realiza o en sus casas o es un gran termómetro para intentar el teatro siempre ver. Porque el teatro es un espectáculo burgués, por encima de todo en el mundo contemporáneo, porque la ópera lo ha sido aristocrático, después lo será también en el siglo XIX burgués, pero la ópera es aristocrática, sobre todo en el siglo XVIII, y eso lo seguirá arrastrando desde entonces. Entonces, fíjense esto que están, como les digo, aquí no hay nada. ¿Dónde se van a ir? Pues a crear otros espacios, está claro, el teatro no les sirve. Hasta que se haga el gran teatro burgués de la ciudad, que es en el 47 el Gran Teatro San Fernando. Ese teatro tendrá algo de más espacios de sociabilidad, grandes palcos y una mayor inversión. Cuando Sevilla hace su teatro en el 47, es el mejor teatro, junto con el Liceo de Barcelona, que se acaba de inaugurar solo unos meses antes. Madrid no tiene teatro, el Teatro Real de Madrid, que conocemos, maravilloso, está totalmente estancado desde principios del siglo hasta que ya, en el año 51... ya Isabel II lo termina inaugurando. En el 47 Sevilla ha inaugurado su gran teatro. Con el Liceo de Barcelona, los dos mejores teatros. Lo que te indica la fuerza que la ciudad empieza a coger, impulsada, como les digo, por esos negocios extranjeros que se están desarrollando. Algo importante donde van a convivir otro espacio de sociabilidad que nos va a ayudar a entender los bailes de jaleo. También lo que es la sociología de esos bailes de jaleo, lo que se llaman los salones para socios y abonados de los grandes teatros de las élites. ¿Por qué? Eso no lo tenemos, que vamos a tener eso en España, eso es impensable ni en el Teatro Real, por una cuestión de moralidad. Estos son espacios reservados a los que solamente podían acceder los señores abonados o que compraban y pagaban pues una especie de pase para poder entrar en unos lugares a los que a las bailarinas se les obligaba a estar vestidas con los trajes de baile después del baile, alternando con los
señores abonados. ¿Y por qué? Fíjense que llevan traje de baile, porque piensen en la moda victoriana. Hasta aquí están las mujeres vestidas y hasta el suelo. Y aquí los escotes, las piernas, los brazos al aire. Entonces eso es una imagen posible de cercanía solo con esas mujeres, solo en estos lugares. Aquí no suelen ir mujeres, cuando aparecen habrá que ver por qué, en las estampas será por algo concreto, es espacios reservados para hombres, y que los teatros, tanto el de Londres como el de París, este es el Foyer de la Danse, se llama en París, los tienen los dos grandes teatros, el de la Academia Real, el de la Academia de la Pelletier y el actual, porque esto es una fuente de dinero, había que pagar mucho dinero para estar aquí. Y las óperas y las obras eran tan costosas que había que sacar dinero para mantenerlas. Las bailarinas estaban obligadas a estar también en estos sitios. ¿Por qué les digo esto? Porque no se crean que esa obligación de estar con extranjeros, y ahora lo veremos, o de estar con otros de las bailadoras en los cafés cantantes, eso que se llama alternar, es decir, se está en una mesa, pero es que eso no existía tampoco, pero sí existe en la construcción europea. No sé si entienden lo que le... Aquí no es, la moralidad lo impide, vamos, si no teníamos ni teatro y no dejaban bailar, visiblemente, ¿cómo se va a permitir esto públicamente? Eso no se ha desarrollado de una forma natural. Lo que pasa es que los extranjeros cuando vienen quieren eso. Y por eso aparecen y ellos hablan tanto, porque el que viene es rico, eso no les quepa duda, porque para llegar hasta aquí hay que tener dinero. Entonces, hasta por ocio, vamos. Entonces... Claro, quieren, y por eso ellos hablan tanto de la dificultad, que una vez que termina la bailadora y ya la he visto, no me puedo acercar. Y me dicen, oye, no te acerques, cuidado que eso aquí no se puede hacer, se lo dicen. Y entonces, ¿cómo puedo? Pues le haces un regalo y le van diciendo cómo se tiene que comportar, porque está el hermano al lado, el padre, la madre o una amiga. Lleva una corte la bailarina alrededor que impide que públicamente se le acerque ningún hombre, porque eso forma parte de la moralidad y de las formas de sociabilidad que pueda tener, que le son permitidas a las mujeres en público. Eso a los extranjeros les resulta incomprensible, porque están acostumbrados a los salones con las bailarinas. Este es el otro salón, por eso les digo, ahí hay una mujer en la esquina que está identificada, creo que es una artista también del teatro. Este es el salón de París. Este ya es el Green Room, la habitación verde, que es igual, es un salón de encuentro del Teatro Real de Londres. Y sí me gustaría que vieran la bailarina española, porque es que es un espacio donde las pocas imágenes, curiosamente, que tenemos de estos salones, aparecen siempre bailarinas españolas. Para que se fijen también la visibilidad, no solo visibilidad, sino lo atractivo que suponía. Esto a ella... No he podido localizar ni una, bueno, es que muchas no eran capaces de poder transmitir lo que sentían ni pensaban, pero de su estancia por estos lugares, que para ellas era otro mundo, si llegaron a estar o cómo, pero en las imágenes están. Esta es una bailarina española, como la pueden ver, vamos, es que tiene las castañuelas en la mano. En el Green Room también, esta que está aquí es una gaditana, se llama María Mercandotti. La que traslada, la que antes que Fanny Gessler impone la cachucha como una moda en 1820 en París, protegida por Lord Fife, un aristócrata inglés. En la Guerra de la Independencia los ingleses decían que realmente era su padre, pero eso nunca se ha podido demostrar. Durante la Guerra de la Independencia, Cádiz sitiado con los militares ingleses, y ella era una niña que fue a Londres, ¿no? Eso decían las lenguas inglesas, porque no... Una niña a la que, con su madre, a la que él protegió, le dio una carrera, la forma en la Ópera de París, pero es gaditana. Una niña de condición humilde. Y aquí está otra vez María, la ven en el centro, curioso, porque es la bailadora de la bailarina de las cachuchas, pero fíjense cómo tiene la pierna levantada, este tipo de salones. Y el salón de la Ópera de París, el Foyer de la Danse, este es el actual, que ya no sirve, y ya esto no se usa, pero se creó con esta utilidad. ¿Por qué se llega a París? Porque claro, uno no llega a ti no te dan la escena de París semejante marco para tu carrera profesional. Bueno, pues porque se dan circunstancias coyunturales. Es que resulta que, como les he dicho, la ópera de París es una ópera a pérdidas. Entraba el dinero, estaba constantemente subvencionado, termina siendo un espacio subvencionado con dinero público.
por parte del gobierno francés. Y necesita constantemente patronos que den dinero, a fondo perdido casi, realmente. Bueno, pues tiene por capricho un hombre que vive en París desde que lo exilian de España, sevillano, que se llama Alejandro Aguado, porque es un capricho, realmente, porque su abogado quiso que no jamás firmara como patrono, le dijo que se iba a arruinar, pero él dijo que sí, que él quería y que él lo hizo porque quería ser patrono de la ópera. Se convierte en 1830 en patrono, pero el gran patrono, el que se hacía el que se sentaba con su esposa, Carmen Aguado, sevillana, los dos, y él es el hijo del conde de Montelirio, se sentaban en el Palco Real. El Palco Real lo ocupaba un sevillano, el marqués de las Marismas del Guadalquivir, título que le da Fernando VII, hijo del conde de Montelirio, con su esposa, que parece ser que es, que es hija de condición muy humilde, sabemos que sus padres eran zapateros, no conseguimos saber más nada de Carmen Aguado, lo que sabemos es que Carmen, o sea, que el hijo del conde se enamoró de Carmen, él se pone del lado del mariscal Soult, por lo que cuando los franceses abandonan, tiene que irse con el convoy que se va a París con el mariscal Soult, y se lleva a Carmen sin casarse con ella, embarazada, que sabemos, de su primer hijo, con la madre, que es la condesa del conde de Montelirio, que, vamos, una historia romántica para una novela, que no quiere saber nada de ese matrimonio, pero le da una cubertería de plata y le da lo que tiene para que pueda empezar en París, y él empieza en París y se convierte en uno de los hombres más ricos del mundo, en ese momento. Es una historia impresionante. Y entonces él, desde París, decide pagar la ópera con su dinero, y en ese momento empiezan a entrar las bailarinas españolas. Y se empiezan a hacer grandes producciones españolas. Poco para que vean que no es una casualidad, ¿no? Y ahora vámonos con los maestros, con las maestras y con las bailarinas y bailadoras. Maestra, la gran maestra de la escuela sevillana, la más antigua, de la que tenemos muescas, lagunas, ausencias documentales, de la que nos queda muchísimo por ver, y que ella misma fue incapaz de generar documentos propios, que eso siempre es muy importante. Es decir, no poder escribir, no poder tener acceso o no haber tenido una formación, porque era tremendamente humilde, te impide pues escribir unas memorias, escribir cartas, escribir un diario, comunicarte, y eso hace que te cuenten tu vida y otro tenga que contar tu historia, y eso es lo que estamos entregados pues a las fuentes de terciario, fuentes terciarias, fuentes secundarias, para conocer quién fue Amparo. Amparo era la hija del campanero de la Giralda. Esta es la única imagen a día de hoy que tiene su nombre, que es una litografía de Santigosa, que tiene su nombre puesto al pie, y sabemos que es ella. Ni siquiera sabemos cuáles son las otras imágenes, más que sí, son imágenes que sabemos que es ella, pero son imágenes idealizadas. Ahora les voy a poner algunas que no he conseguido con mejor resolución. Amparo baila escuela bolera, y Amparo baila bailes de jaleo. ¿Algo especial? Mientras los extranjeros nos van contando, no. Si cogemos el tratado del maestro Otero, sí. Si leemos el tratado del maestro Otero, te dice exactamente cuáles son los giros en los bailes que se los debe a la campanera, él te lo dice. Porque cuando escribe el maestro Otero, que te haya transmitido algo y te haya llegado de la campanera, es sello de calidad, es sello de autenticidad, es raíz. Por eso lo escribe él. Pero como les digo, tiene que ser a partir de este tipo de fuentes. Que ella fue maestra, ¿por qué? Porque daba clases particulares. Tenemos un americano al que le da clases, y él describe la clase como se la da, porque además el extranjero estaba más interesado en el lío amoroso que tenía con el Tato en ese momento, con el torero, que lo que quería era que le contara más que le enseñara a bailar. Entonces no te cuenta cómo baila, sino te cuenta toda la historia de cómo ella saca al torero de la cárcel, un torero con el que tenía amores, en fin, una historia más novelesca que es realmente documental para nosotros. Ella era la hija, como les digo, de él, daba clases particulares, voy a empezar allí, baila en el teatro principal, nunca es parte del cuerpo de baile, que eso es importante, otras sí lo van a hacer, ella no es cuerpo estable de baile, por lo que no sabemos cuál es su formación exacta. ¿Quiénes son sus maestros?
claros, tampoco los tenemos. Y también que no es contratada por el teatro, más que si sube ocasionalmente. Tenemos también de ella información de haber montado una academia que duró muy poco y compitió con la de Manuel y la de Miguel, pero fue la primera que tuvo que cerrar en el mismo entorno donde están los hoteles, que de esto lo vamos a ver ahora. Y ella termina cerrando y llegó a montar incluso una academia en Gibraltar. Fíjense qué significativo, se iba buscando a los ingleses, si se iban buscando a los ingleses. La de Gibraltar también es muy esporádica y se termina trasladando a Sevilla y ya deja la academia porque ella es una estrella. Aparecen los libros de Louisa Tennyson, aparecen los libros de Lundgren, aparecen los libros de Davilliers. Entonces, quien lo va leyendo los libros va diciendo, quiero ver a la hija a Amparo Álvarez. Amparo Álvarez no, la hija del campanero, porque suena mejor la hija del campanero de la Giralda. Y siempre decían, si la quieres encontrar, vete a la Giralda, vamos, no se puede tener mejor marketing. Porque siempre estaba a los pies de la Giralda sentada. Su hermana hacía trajes de torero, o sea, era modista y hacía trajes, por lo visto, según nos cuenta otro extranjero, y vendía los trajes en ese entorno también de la catedral. Y ella estaba, según te cuentan, en los años 50 sentada en una silla, se ganaba la vida además, porque esto no debía, haciendo artesanías de esparto, también te lo cuentan, siempre trenzando canastas, y esto te lo cuenta también algún extranjero. Y se metía, conocía la catedral, las mil maravillas, como se pueden imaginar, y dormían en uno de los cuerpos de campana, toda la familia, no, arriba en el cuerpo, en uno de los cuerpos, entre la primera, creo, y la segunda planta, ahí tenían las camas la familia. Esta era Amparo. Bailes, escuela bolera, según dicen, era fuerte y tenía un baile con mucha fuerza. Llamaba la atención la fuerza con la que, la gracia por supuesto, pero sobre todo la fuerza porque era grande y ella ponía mucha fuerza en el baile. Son imágenes regulares de calidad, pero son interesantes. ¿Por qué? Porque son de ingleses. Louisa Tennyson te la pone, fíjense dónde está en las ventanitas de la Giralda, en los libros de memorias donde te dicen quién es Amparo, qué bien baila, la vi bailar. La gente va a buscar la Giralda y Amparo se convierten en una misma cosa, ¿no? Pero es una de las grandes maestras difusoras, pero nunca sale de Sevilla, ella no va a los teatros, no tiene la oportunidad de enganchar en esas estructuras diplomáticas y económicas que te llevaban hasta los grandes teatros. Esta sí, Manuela Perea la Nena, la gran difusora de los bailes de Sevilla, junto con otros, bailaba jotas, bailaba muñeiras, como saben los repertorios eran tremendamente gallegadas, como se llamaban, eran tremendamente amplios, muchas de ellas. Bueno, la Nena es de Sevilla y estas bailarinas y bailadoras que se extienden por Europa son territoriales. Les voy a explicar lo que quiero decirles. Es decir, cada una de ellas llega a un lugar y si tiene éxito es su territorio. El territorio de Petra Cámara es París, que vamos a verlo ahora. El público de Manuela es el de Londres. La cara de la escuela sevillana en Inglaterra es Londres, sobre todo es la Nena, a la que va a ver bailar por lo menos en 3 ocasiones la reina Victoria, porque le gusta mucho. Y la va a ver bailar, así. Tanto al Teatro Real, va a verla, porque ella baila en el Teatro Real, cuando pasa a un segundo teatro, que lo vamos a ver, que es el teatro del Her Majesty's, que todavía está, que lo pueden ver. Allí baila ella y se convierte en la estrella del Her Majesty's y allí va a verla la reina Victoria también. Y sus repertorios son jaleo y escuela bolera. Esta es una foto que se la hacen en Londres. Aquí la pueden ver, ¿ven? Para que vean los pasos, jaleo. Estos son los decorados que le hacen en Londres para que puedan ver el tipo. Ella hacía ballet y hacía los pasos dentro de esos ballets. Pintada por Egon Lundgren, va a ser pintada por Egon Lundgren, pintada por muchos artistas que están en Londres. ¿Por qué? Pues porque es una estrella. Es la estrella de los bailes de España en Inglaterra. ¿Dónde se ha formado? En el Teatro Principal. Ella es la primera bailarina desde el año 1840, cuando se está haciendo la escuela sevillana, la primera bailarina de los bailes españoles de la escuela bolera del Teatro Principal de Sevilla, ese pequeño que les he puesto. Alumna de Miguel de la Barrera,
alumna de Miguel de la Barrera antes de que Miguel abra su academia en 1845. Ella siempre dijo que su maestro era Miguel de la Barrera, incluso ella viene de Londres, desde Madrid, a bailar en el beneficio, o una gran función casi de despedida, o sea, gran función que se hizo en beneficio de Miguel de la Barrera en el Teatro San Fernando, ella baila para su maestro. Manuela, con los trajes estos que les he dicho, que era lo que gustaba en Inglaterra, en Francia, y con estos trajes bailaba ella el olé. Estas son cartas de visita de Inglaterra. John Buxton, el empresario que la convierte, el empresario que los dos se convierten, hacen un gran negocio, para que lo entendamos un poco entre los ingleses. ¿Por qué? Porque John Buxton es un actor, escritor, y decide meterse a empresario y coge el teatro de Haymarket y lo prepara, con una ambición, poder abrir durante el verano también. Y se le ocurre contratar a una bailarina española, a Manuela Perea, que ya había bailado en Londres en el 45 con un cierto éxito, la contrata en el 54, es decir, había bailado 9 años antes, y bueno, porque sabe que a la reina Victoria le gustan los bailes, que a la reina Victoria le gustan los bailes españoles, que es decir, que existe un cierto interés, aunque no hay mucha presencia de esos bailes, que en el año 51, que había bailado Petra Cámara en la Exposición Universal, habían gustado, y dice, bueno, voy a intentarlo a ver, y se lleva una sorpresa. Cuando abre el teatro con Manuela, de repente encuentra a un público tremendamente receptivo y abre todo el verano solo por ver esos bailes, ver los bailes. Entonces empieza a crear, empieza ella, junto con los diferentes maestros, ella siempre, pero una vez está con Ruiz, otra vez está con Moragas, otra vez está con distintos maestros, con distintos bailarines que la acompañan, porque Manuela está 10 años en Londres, recogiendo aplausos. Con Buxton afianza el teatro porque la reina Victoria va a ver a Manuela. En el momento que la reina Victoria pone un pie, allí empieza a convertirse en un teatro también asiduo para las clases altas. Esto es muy interesante. Entonces Manuela se convierte en una estrella. ¿Y qué baila? Pues lo que le ha enseñado Miguel de la Barrera en Sevilla. Cómo le ha enseñado a bailar olé, cómo le ha enseñado a bailar jaleo, cómo le ha enseñado a bailar la seguidilla y todo lo que ella misma ha ido creando como una gran creadora que es, porque Miguel de la Barrera no sale de Sevilla, pero esta se va a recorrer el mundo, Europa, y se tiene que enfrentar a un público diferente cada vez, ¿no? Manuela, que se convierte ya mayor, aquí la tienen en esta foto tan bonita, esta se ve regular, pero fíjense también que quería que la vieran, se ve regular, es una pena. La otra bailarina sevillana, primera bailarina, sí, Manuela, del Teatro de París. O sea, primera o la más famosa de París. Como le digo, son territoriales. Ya otras no les abro. Pepita Oliva, que es malagueña, pues el territorio de Pepita Oliva es Berlín. Es todo lo que después será Alemania. Baviera, toda esa zona, se desarrolla Múnich. Es Pepita Oliva la que va a triunfar en esa zona. Es la gran... Bueno, si está la polca Pepita, que alguna vez la habrán oído si en el concierto de Año Nuevo han tocado el O Pepita, que es una polca que está dedicada a nuestra Pepita Oliva, vamos. Fíjense lo importante que ella fue en todo ese territorio, en Austria sobre todo y en Alemania, ¿no? Petra Cámara domina París. ¿Por qué? Por Alejandro Dumas, por el núcleo de los intelectuales. Ella fue primera bailarina de París. Perdón, primera bailarina del teatro junto con Manuela. Las dos están incluso, creo que llegan a coincidir como bailarinas en el Principal. Pero Petra tiene la suerte de que cuando llega Alejandro Dumas en 1846 con la legación del duque de Montpensier, es decir, con el hijo pequeño del rey de Francia, entonces Luis Felipe de Orleans, que viene para casarse con la hermana de la reina Isabel, con Luisa Fernanda, va a Madrid. Decide, por su cuenta y riesgo, Alejandro Dumas que él quiere venir al sur y quiere venir al norte de África, quiere conocer el sur. Entonces él baja, y baja con la legación, legación diplomática completa. Viene Giró, vienen pintores, vienen otros intelectuales, y cuando llega a Sevilla, ¿qué hacen? Él ya ha escrito Los Tres Mosqueteros. Entonces es un hombre conocido. En Sevilla lo conocen, sobre todo los periodistas del periódico La Giralda. Y entonces le hacen una fiesta, los periodistas de La Giralda le hacen una fiesta privada. Antes va al teatro, invitado, lo ponen en un palco, le encantan las bailarinas y quiere verlas. La primera en ese momento es Petra Cámara, la saluda en el palco. Él te dice que ha sido un poco difícil, porque claro, las mujeres son poco receptivas
como les digo, a que las toquen en este momento. Entonces le dice a los de la Giralda, a mí me gustaría tener un poco de más cercanía y no ver esto tan lejos. Y entonces le dice, no te os preocupes que te vamos a hacer una fiesta. Y en uno de los espacios que son academias, allí le hacen una fiesta privada a Alejandro Dumas. Allí conoce a Petra Cámara. Y después Petra Cámara va a París y está dentro del círculo de Alejandro Dumas, donde tenemos noticias de que se sentaba con Alejandro Dumas y ella bailaba en la casa de Alejandro Dumas, que en la casa de Alejandro Dumas no solamente iba la familia, sino que por ahí se movían las élites intelectuales y políticas de París, ¿no? En ese momento las influencias que tenía eran tremendas. Eso hace que ella pues esté constantemente trabajando y sea su territorio París, que tan difícil es. Ahí la tenemos, estas son igual el tipo de traje que gusta en París, pero otra cuestión importante es la representación. Fíjense qué de imágenes, cuántas imágenes tenemos de las que se han movido por Londres y París, y qué poquita tenemos de la campanera, de lo que es un retrato. Bueno, y después veremos de las que no tenemos ninguna, aunque se han perdido en la noche de los tiempos, pero han sido constructoras de esta escuela sevillana también. La perla de Triana. ¿Quién es la perla de Triana? ¿Qué sabemos de la perla de Triana? Que es una bailadora gitana, sí, pero ¿qué más? Que es de Triana. ¿Quién nos habla de ella? Pues aquí la tenemos retratada por John Philip. Fíjense qué maravilloso retrato de John Philip, 1851, que la conoció y la vio bailar. Y después Esteban Escalderón, que nos lo cuenta en el baile en Triana, que nos habla de ella. O sea, que lo que baila es, sobre todo, bailes de jaleo. No sabemos nada más. Aquí tienen las escenas andaluzas. Aurora la Cougigny, la rosa, como saben. ¿Qué sabemos de ella? Bueno, primero se creyó que podía ser algo de tipo literario, exclusivamente una figura literaria, porque de ella tenemos una litografía de Chamán, el francés, de los años 60, y después un texto del año 98 del escritor, periodista, político. Este es una persona interesante en el ámbito de la política inglesa, es escocés, pero bueno, en fin, una persona influyente porque es uno de los que se mueven de una de las ramas del Partido Laborista, especialmente del movimiento socialista en Inglaterra, y eso lo convierte, bueno, pues en la historia política en algo, en una figura importante. Pero a nosotros lo que nos interesa es que escribe un texto sobre Aurora, que es un boceto realista en Sevilla, se llama Aurora la Cougigny, y nos habla de ella, que de la única que tenemos es un grabado de Chamán, y sabemos que es también una bailadora gitana. Aquí lo tienen, el texto, y a Robert Cunningham Graham, al que conocían como Don Roberto. Ya saben que a los ingleses pues, lo llaman Don Ricardo, a Richard, a Don Luis, y les iban poniendo los nombres para poderse entender. Y después ya, bueno, tenemos a Pastor Imperio, ya pues tengo que ir muy rápido, de las que sí sabemos que son grandes constructoras, ya en lo que sería una siguiente generación, en otra generación. Esta Pastora, ¿se podría decir que ella es la primera? Pues podemos decir que puede hacerlo, pero es que tenemos antes, yo he empezado antes, esto no puede ser con todo lo que yo he contado, no hace falta público que te aplauda, y el público lo han construido. Es que ellas se quitaron las castañuelas, porque la clave está en quitarse también las castañuelas, aunque las mantengamos, sí, porque lo han hecho en los bailes de jaleo, se ha hecho en los dos. Porque en los jaleos, que está construyendo a la vez la escuela, no hay palillos. Esta Pastora, aquí tienen esta foto también de Pastora, y esta Amalia Molina, que ahora la veremos también. En los años 20, ¿por qué tiene tanta fuerza esa idea de la escuela, de los bailes, de las formaciones en Sevilla, de la escuela sevillana? Porque existen las revistas ilustradas. Y las revistas ilustradas son baratas en los años 20 y se difunden popularmente las imágenes por muy poco precio, es la difusión de la imagen. Y lo importante era coger una portada. ¿Quiénes son capaces de la escuela de coger una portada? Dos, Pastor Imperio y Amalia Molina. Porque Amalia Molina canta, pero también baila, porque Amalia Molina empieza bailando y es maestra de Otero, es alumna de Otero, del maestro Otero. Aquí las tienen Mundo Gráfico o Un Nuevo Mundo, a Pastora. Y ahora las que no sabemos nada. Las gitanas, que desgraciadamente conocemos sus nombres porque nos lo cuentan los extranjeros, pero no tenemos imágenes, no tenemos más que descripciones. Sabemos que estaba Jacinta, que estaba Rubí, que estaba Soledad, que estaban todas bailando en esas fiestas a las que iban, pero no sabemos más nada. Yo les he traído este, que es un baile del Vito, subido en una silla, como les he explicado, de ese baile de jaleo.
un poco para que nos ayude a entender. Y después tenemos otras, tenemos a Dolores Montero, tenemos a esta tan interesante que no sabemos de dónde, y después tenemos a las que no crearon absolutamente nada, que son las de Yo nací en Sevilla, pero ni nacieron aquí, ni son parte de la Escuela de Sevilla, pero son parte de una imagen de la Escuela de Sevilla que hay que coger y sacar, no confundir, porque son grandes propagandistas del baile de Sevilla, pero inútiles para entender técnicamente a la escuela, porque son autodidactas del baile y porque no tienen realmente alumnos ni trayectoria, más que propagandistas, salir en un periódico, el mundo de los escándalos muchas veces, o del haber destacado en otros bailes, porque Tórtola Valencia, que es una maravillosa bailarina de otros ámbitos, nace en Sevilla, en la calle Santander, pero Sevilla después se va. Pero bueno, también hacía unos bailes, y ella, por ejemplo, en Inglaterra, aunque ella hace los bailes orientales, sobre todo empieza, abriendo puertas con un Yo nací en Sevilla, con los bailes. Y la otra es Lola Monte, de las que ya, como saben, era autodidacta, ella decía que nació en Sevilla en 1823, no nació, yo me he visto jamás, no te la encuentras ni en un casual, vamos, ni en una función a beneficio, es que no, vino a Sevilla sí, se quedaba en el Hotel Europa, después de lo escándalo en Baviera con el rey Luis I, que tuvo que salir de allí, como saben, allí se montó una terrible revolución por cuenta de la relación tan fuerte que tiene con el rey Luis, porque Lola se empieza a meter en política, hace política en Baviera, ella sale disparatada de allí, Luis se tiene que despedir de ella con mucha pena, pero es que le iba a costar el reino, y entonces pues se va, y Lola se viene a España y empieza a dar vueltas por aquí como una gran estrella, los ingleses la conocen mejor que la gente de aquí, y se va quedando en Málaga, allí James Mayrick habla de ella, viene a Sevilla, pero viene de incógnito, ya no baila, viene de como... Y en Cádiz, por poco no se muere en Cádiz con unas fiebres que coge, pero aquí anda mucho tiempo dando vueltas Lola, que yo creo que viendo bailar, porque ella no baila, ¿no? Fotos de Lola, aquí ven, parte de las ilustraciones satíricas de los escándalos, Lola se ponía a bailar y la gente cuando ya había visto baile, como dice Alejandro Dumas, ¿pero esta qué está haciendo? Es decir, o Teofil Gautier, que es el crítico que ha visto bailar las de Sevilla, dice esto. Aunque ella tiene maestros, intenta aprender, pero no son bailes del momento de lo que se estaban haciendo. Y siempre se retrataba, era muy importante la imagen, con mantilla, ¿ven? Siempre ese mismo de retrato, y esta foto que es preciosa de Lola, que yo quería que la vieran, de Lola Monte. Y la academia, los bailes, y ya voy terminando. Pues, ¿qué ocurre en las academias? Lo que les he explicado. Vamos a ver, miren, fíjense en este listado que les tengo aquí, para que vean cómo se va sucediendo las academias, con claridad. Esto es un estudio también, vamos a ver cómo van. Primera, Miguel de la Barrera, hasta el 64. Segunda, Manuel de la Barrera, del 51 al 64. Del 64 al 78. ¿Por qué? Porque Miguel de la Barrera muere y, esto es muy importante, Manuel de la Barrera cree y acierta que si se queda con el espacio de la Academia de Miguel de la Barrera le va a ir mejor. Claro, ¿por qué? Porque es que es un espacio ya consolidado, porque los que van son los extranjeros. Uno está en la Campana, como les he dicho, detrás, y el otro está en la calle Amor de Dios, un poquito más retirado. Entonces se trasladan. Amparo Álvarez abre también una academia en esta zona, y Francisco y José de la Barrera, en el año 78, son los hijos de Manuel de la Barrera que se quedan en ese espacio que habían heredado de Miguel de la Barrera. Luis Botella se mete en el teatro en el año 64, en el espacio que deja libre Manuel de la Barrera, cuando se traslada. Fíjense que no salen del sitio. ¿Por qué no se mueven de la Campana y la calle Amor de Dios? Porque ahí es donde están los hoteles. Los hoteles están en la Fonda de Europa, al final de la calle Sierpe, el Hotel Madrid en la Plaza de la Magdalena, la Fonda de la Unión en la Plaza Nueva, los que conozcan Sevilla bien, y la calle Sierpe había muchísimos pequeñas fondas. Entonces, ese era el lugar realmente de alojamiento, y después donde estaban también los cafés, que es donde te dan de comer, porque ahora mismo tenemos un restaurante en cualquier sitio, pero antes, como decía Richard Ford, a ver si soy capaz de decirlo de memoria, se lo decía a los ingleses y se lo escribió, de la Catedral a la Magdalena se come, se almuerza y se cena, de la Magdalena a la, no me acuerdo, decía,
se come solamente de la Magdalena a no me acuerdo dónde, se come solamente, y de eso donde no me acuerdo, la Macarena, ni se come, ni se almuerza, ni se cena. Y eso se lo grabaron aquí, porque es que hay que comer, vamos, cuando se va de viaje. Entonces, pues, se come, se almuerza y se cena, se cena solamente y ni se come, entonces ni se cena. Eso es muy interesante y de ahí que ellos no se quieran mover de esos lugares donde están pues, los suministros para los extranjeros. Por eso Silverio monta el burrero en la calle Amor de Dios, como saben, entre ese entorno Trajano Amor de Dios, y no se mueve de esa zona donde están Silverio y Ojeda, saben al principio, después solo Ojeda, se queda con el burrero, Silverio se monta su propio café, y después se monta el café, primero ese café de Silverio, ese café primero, no lo olviden que Silverio empieza en la academia de baile, eso que ahí es donde están los extranjeros. Silverio no se monta un café, ni Ojeda monta el café, hasta que no se dan cuenta de que hay otro tipo de negocio que es capaz de sostenerse, porque Silverio ha cantado mucho para las academias de baile, para las fiestas privadas en Sevilla, eso ya documentalmente lo tenemos, claro. Entonces de la academia va directamente al café, Ojeda ve el negocio y lo separa, empieza a separar el cante, hay baile, pero empieza a separar el cante como un espectáculo propio a través de los cafés cantantes, y después Silverio, ¿qué hace? Comparten ese espacio que pertenecía a Botella, en la calle Amor de Dios, en ese entorno primero, después se va a la calle Rosario, porque los están abriendo hoteles nuevos en la Plaza Nueva, y después se va con el Novedades, después Ojeda se va a la calle Sierpe, o sea, de ahí no se mueven. El burrero tiene 2 sedes de invierno, y el Novedades es la Campana, que es lo último que conocemos, un poco para que vean el espacio de los extranjeros. ¿Cómo eran o serían esos lugares de...? Fíjense este cuadro, el otro mirando, ¿no recuerda los espacios de los salones de abonados que les he contado? El cuadrito. Se parece un poco, ¿no? Bueno, pues son esos lugares, este tipo de pintura, como para que vean esa fusión, este tipo de baile, un baile de la escuela sevillana, que ahí pone la bolera, pero son las seguidillas del beso, realmente, como se llamaban. Un baile inventado, que además se ve claramente cómo se lo han inventado los maestros en directo. Es un baile de la escuela bolera donde dicen, claro, como un hombre y una mujer no se pueden dar un beso ahí en público, para ir animando los bailes, creando, en uno de los pases se besan, pues ponen a 2 mujeres besándose. ¿Por qué? Pues porque, claro, un hombre y una mujer darse un beso todavía no, en público. Un baile, como le digo, también de esta escuela bolera de Sevilla. Burrero, ya lo ven en la línea que vamos. Otero, academia de baile, que recoge toda la tradición que hemos visto de los Barreras, y yo ya aquí me quedo porque no me va a dar tiempo a más. Estas fotos de él, importante de él, porque Otero y ya están creadas esas conexiones siempre a través de los extranjeros y de los cónsules y vicecónsules, y van yéndose fuera, y yo ya acabo. Fíjense cómo se viste en el siglo XX, trajes de majo, trajes de torero, los trajes del 19 que se ponían los maestros en las academias, que era lo que los ingleses querían ver. Tratado de baile, recoge todo lo que los demás no pudieron escribir, pero todo lo que construyeron, todo lo que yo les he hablado. Escuela, bailes de jaleo, bailes boleros, que están en el corazón de esa escuela. Y las alumnas, las grandes, Amalia Molina, porque muchas son maestras. Y la otra, que la he podido identificar con la familia, Natalia Delgado, la gran estrella de Chicago, en la Exposición Universal. Termino ya. Gracias. Terminé. Gracias. Bueno, pues tenemos... Muchas gracias, Rocío, que... Disculpad, me he pasado. Nosotros somos los agradecidos. Impresionante lo que nos ha contado. Bueno... sé que tenemos poco tiempo, pero si hay alguna pregunta, lo hacemos, si no lo hacemos después en el café, porque tenemos ahora a continuación a Ramón. Si hay alguna pregunta entre vosotros, lo hacemos después. La verdad que ha sido impresionante, no has parado, bebé, porque por favor, porque es que no has parado, nos ha dado, vamos.
Bueno, pues nosotros encantados. Muchas gracias, Rocío. Y a continuación pues vamos a tener a Ramón, ¿no? Antes del café, y ya después, porque tenemos una jornada intensa a lo largo del día. Después de Ramón tenemos también a Paco Escobar, que nos hablará de la escuela ricardista. Después tenemos una mesa redonda sobre el baile que moderará Marta Carrasco, con dos bailadoras que representan dos corrientes, digamos, sevillana, como es Teresa Ladebla y Pastora Galván. Después por la tarde tenemos a Esperanza Fernández y Paco Ortiz, que es el director del documental de La Cantaora, que se prohíbe el cante, que veremos el documental y después charlaremos con ellos. Después tendremos el tejido asociativo en la provincia de Sevilla con las peñas flamencas, con el presidente de la Federación y Entidad de Peñas Flamencas de Sevilla, Enrique Yerpe, con Miguel Camacho de Unión Flamenca, que también es directivo, o ha sido hasta ahora directivo de la Peña Torres Macarena, a Paco García como presidente de la Peña Flamenca Sentir Flamenco de la UPO, y moderará Concha Prieto, que también es una representante como mujer de la Federación Andaluza de Peña Flamenca y de varias peñas de aquí de Sevilla, y una alumna distinguida de este curso. Bueno, pues hemos empezado de lujo con todo lo que nos ha contado. Cuánto conocimiento, cuánta historia, qué importancia, impresionante. Esto que nos ha contado Rocío, si ocurre en cualquier otro lugar, posiblemente sea objeto de películas, tratados, novelas, series, y porque tiene una riqueza y una importancia enorme, y en la configuración del flamenco, que por eso precisamente te hemos escogido a ti, para que nos hable de esto, para que todos nos hagamos, contextualicemos de dónde venimos, ¿no? Y, en fin, enhorabuena, muchas gracias. Gracias a vosotros, venimos de Europa, que claro, la hemos construido. ¿Cuándo se introduce el abanico en el baile? El abanico, en este momento precisamente es cuando empezamos a encontrar primeras descripciones. Yo, una fecha no puedo decirla porque los extranjeros, pero yo creo que a finales... Mira, se introduce el abanico, todo lo que sirva para bailar. La mantilla, llegan a bailar con mantilla, con capotes de torero. Hay cosas que ya se van a quedar en el camino, pero se hacen baile con capotes de torero, con monteras de torero, con abanico, con mantilla. Si yo que recuerden. Siempre. No, es que la escuela bolera tiene 3 tipos de zapatos. Y va a hacer, según los bailes, con 3 tipos de zapatos distintos. El medio tacón, el tacón alto y el tacón plano. Depende de los saltos si es bolero. Entonces eso está así, presente y ya metido, porque la escuela de bolera es la columna vertebral del baile español, vamos. Nada. Gracias. Muy bien, perfecto, pues Ramón, cuando quiera comenzamos. Muchas gracias. Nada, voy a... Eso es. Ahora, de cosas que... Sí.